Sí, muy buen día. ¿Podría, por favor, darme su número de contacto a 10 dígitos si fuera tan amable? ¿Es en serio? Oiga, esta es la tercera vez que me piden esa información. Lo siento, pero es parte de la información que me pide el sistema para darle un mejor servicio. Mi número de contacto a 10 dígitos es el... ¿Tiene dónde anotar? Sí, claro. 55. Sí. 10. Sí. 12. Sí. 13. Sí. 14. Sí. Ah, y supongo que también quiere mi nombre. Si fuera tan amable. Mi nombre es Fernanda Sardinas Prieto. Muchísimas gracias, señorita Fernanda. Dígame, por favor, ¿cuál es su número de empleada de Celtel, por favor? Oiga, pero esta información también ya se la di a su marido. Lo siento, pero en mi libretita de recados no está anotado. ¿Tiene dónde anotar? En mi libretita de recados. ¡Bravo! Bienvenidas, ¿Cómo estás? Nancy, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola. Pamela, ¿cómo están? Gracias. Bienvenidas. Bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Buenas madrugadas! el día de hoy. Buenas madrugadas para todo el mundo. Y en México es mucho peor. A ver qué está pasando. ¿Cómo que en México es mucho peor? Eso no nos agrada, Digo, ese título no nos agrada. A ver No qué está es, pasando. no es una afirmación, es Eso. una pregunta. Ah, ok, Entonces, ok, la ok. reflexión es opcional y cada uno de ustedes puede hacer la reflexión si Eso. quiere, si no, nada más vaya a reírse. Eso. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué habla esta obra? En México es mucho peor. Es signo de interrogación. Con signo de interrogación. Exactamente. A ver, ¿qué pasa ahí? Pues mira, hablamos un poco de lo que vivimos en el día a día, tratamos de hacer un reflejo de forma divertida de lo que nos pasa a todos los mexicanos en nuestra ciudad. ¿Qué nos pasa? A ver, ¿qué nos pasa a los mexicanos aquí en la ciudad? ¿Qué vivimos? ¿Qué vicisitudes? ¿Por qué nos Más bien, ¿qué no nos pasa? Así de O sea, plano, tanto así. es ¿Qué la nos verdad. pasa? La verdad es que somos un sistema bastante, deja tú lo corrupto, bastante cuestionable. Y la verdad es que también somos una sociedad que nos reímos de absolutamente todo. Entonces, la maravilla de esta obra es que vas a ir a reírte de lo que vives cotidianamente. Y eso te va a hacer reflexionar, o no, digo, es de cada quien, pero la verdad es que es algo súper divertido y la gente se la pasa bomba. ¿Por qué nos vamos a atravesar? ¿Qué situaciones vamos a estar viviendo a raíz de, pues obviamente, el título de la obra? Mira, vamos a encontrarnos con, pues, nuestros encuentros con los policías, ¿no? Los problemillas que llegamos a tener cuando vamos a visitar un banco, cuando hablamos para pedir informes con nuestra señorita recepcionista, ¿no? Cuestionamos también un poco la religión. Van a encontrar muchas cosas muy divertidas y, como decimos siempre, la reflexión es opcional. Ahora los personajes, ¿cómo son estos personajes y qué tanta confrontación tienen también pues con la vida diaria? Porque bueno, ya con todo lo que están diciendo. Mira, la verdad es que son personajes, como son personajes cotidianos que te encuentras en cualquier lado, eso los hace aún más graciosos y arriba de un escenario los hace extraordinarios. La ventaja de esta obra es que puedes ir varias veces. Somos 6 actores en escena y constantemente estamos cambiando de roles. Entonces, eso lo hace más dinámico, eso hace que tú puedas regresar varias veces, metemos sketches nuevos, o sea, nos traen de enfriega, ¿eh? Por ejemplo, Pamela, a ver cuáles son los que tú interpretas ahí ya de... Yo hago la bonita muchacha de Celtel, que es la que habla y que te molesta en tu casa todos los días para ofrecerte una promoción que absolutamente no quieres, pero que te habla, nadie quiere, pero te habla todos los días. También soy María, un personaje que muere y va al cielo y se cuestiona por qué está ahí. También soy un personaje, este es maravilloso, Lady Buena Familia. Lady Buena Y Familia. entonces, de que estoy súper fresa, ya saben. Poquis. También soy un mini policía, mini porque estoy de este tamaño, espero ustedes no lo vean. Y así, entonces todos estamos cambiando de roles constantemente y a ver cuándo me toca a mí, porque ay, qué miedo. A ver, Nancy, tú de este lado, ¿cuáles son Yo los hago a personajes? San Pedro, hago a Jesús, soy, híjole, estoy divina. ¿Muy celestial o ¿Todo qué? yo? ¿De plano, tanto sí, así? Sí, hago un policía también, hago a una pordiosera para enfrentar a la señorita Lady Buena Familia, hago también a Dios, bueno, tenemos un sinfín y todos vamos a estar rotando. Voy a hacer próximamente a la señorita del banco, ¿no? Oye, ¿cómo retratas a ese policía? A ver cómo lo... Ay, no, bueno, es un policía que termina enamorado del malvado. No, bueno, es una cosa tremenda. Y aparte es un policía que agradece al Señor que, pues, gracias a la persecución pudimos conocer nuestra ciudad, ¿verdad? Muy divertida esta obra. ¿Cuánto dura? 1 hora y media. Estamos los viernes y los sábados en el Teatro NH.
se podrán divertir muchísimo con nosotros. Los viernes estamos a las 8:45 y los sábados a las 6 de la tarde. O sea, nos llevan a una reflexión de todo lo que estamos viviendo y de repente cómo nos comportamos, pero sobre esa es todo. la risa, claro, ¿No, que verdad? lo más importante y lo más bonito que tenemos nosotros como mexicanos es reírnos de nuestras desgracias. Entonces, de verdad los invitamos, estamos en redes sociales como en MX es mucho peor. ¿Y qué te parece ¿En que teatro? te regala? Ah, en el teatro. El teatro NH, que está en Liverpool 155, ahí en la Colonia Juárez. Y te queremos regalar pases. Pero ahorita los decimos en las redes, ¿les parece? Mientras Eso. tanto, mi queridísima Pamela, muchísimas gracias, te agradezco en el Gracias alma. a ti. Muchas gracias, Gracias, Nancy. Marquito. Y la pregunta, ¿en México es mucho?